¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La vida y libertad. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, economía del mercado. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? En que todos debemos de obedecer la ley. Nombre una rama o parte del gobierno, el Congreso. ¿Qué es lo que hace una rama del gobierno que no se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. ¿Cuáles son las 2 partes que integra el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6 años. Nombre uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Barbara Boxer o Diana Fonte. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2 años. Dé el nombre de un representante a nivel nacional. ¿A quiénes representa un Senado de los Estados Unidos? A todas las personas de los estados. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a la población del estado, debido a que tiene más gente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4 años. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? En noviembre. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Barack Obama. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los estados? John Boehner. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura y secretario de Comercio. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuela y educación. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Jerry Brown. ¿Cuál es la capital del estado? Sacramento. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano.
¿Cuál es el partido político del presidente actual? El Partido Demócrata. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? John Boehner. Existe 4 enmiendas a la Constitución sobre de quienes pueden votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra. Antes que demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento, ¿a quién se lo dedicamos? ¿A los Estados Unidos o la bandera? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar a la lealtad a otros países. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar o afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración federal de impuestos sobre el ingreso? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Entre 18 y 26 años de edad. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavo? Africano. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los altos impuestos sin representación. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. Habían 3 estados originales, nombre 3. Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? En 1787. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de los actores: Alexander Hamilton. Mencione una razón por lo que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? El territorio Luisiana. Mencione una guerra durante el año 1800 en la que peleó los Estados Unidos. La guerra entre México y los Estados Unidos, la guerra civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos, la guerra civil. Mencione un problema que condujo a la guerra civil: esclavitud. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante el año 1900 en la que peleó los Estados Unidos, la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania, Italia.
Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? En la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento pro de los derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos. Mencione una tribu de los indios americanos en los Estados Unidos, Cherokee. Mencione uno de los ríos más largos de los Estados Unidos, el río Mississippi o el río Missouri. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos, Puerto Rico. Mencione un estado que tenga frontera con Canadá, Nueva York. Mencione un estado que tenga frontera con México, California. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? Star Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Martin Luther King, el día del presidente o el día de Año Nuevo. Ahí está, comadre. Falta. No. Esas son todas. ¿Son todas? Ya, ¿Completas? completo. Vamos a ver.